Buenas tardes, mi nombre es Jaime del Val y voy a introducir el informe Alimentos de Destrucción Masiva que lancé el año pasado, junto con una demanda ante el Tribunal de Estrasburgo, un informe que sintetiza en gran medida los datos asociados a esa demanda y también de investigación que llevo varios años desarrollando desde una perspectiva más filosófica en torno a esta cuestión. Esto está asociado a un grupo de trabajo que creé hace más de un año para preparar todo esto, que titulé Holocausto Planetario, y a la iniciativa Futuro Vivible, luego podemos comentarlas más a fondo. Y ante todo creo que es vital en estos casos dejar bien claro el contexto, porque incluso en contextos activistas donde se habla de ello, a menudo creo que falta una conciencia suficientemente fuerte de la radicalidad de la situación. De entrada hay que dejar bien claro que llevamos 50, mínimo 50 años de inacción criminal de todos los estados, ya que al menos desde 1972 existe el informe de los límites del crecimiento para el Club de Roma, existe la primera cumbre climática, existe un montón de cosas de esos primeros años 70, incluso también de los 60. Y, por supuesto, 30 años de cumbres y acuerdos internacionales en toda regla que de momento no han servido para nada. Hasta 2030 y digo era, porque ya está pasando, la última ventana de oportunidad que figura con toda claridad alarmante en los informes del IPCC, que recomiendo realmente hasta que no se empiecen a estudiar en profundidad, no se entiende la radicalidad de la situación. Hasta 2030 era la última ventana de oportunidad para evitar un escenario catastrófico, ventana que ya ha pasado, ya se ha cerrado. Luego examinaremos la radicalidad de las consecuencias de esto, ¿no? Por otro lado, todos los procesos, en cada informe nuevo que sale, se demuestra con estupor que se están acelerando muchísimo más aún de lo previsto. Ya hemos alcanzado, de hecho, en enero de este año 1,5 grados, que se esperaba, se temía para final de siglo. Tenemos datos sobre 1 millón de especies amenazadas de forma inminente en los más firmes estudios de los comités de biodiversidad de Naciones Unidas. Hay otros estudios que son aún más alarmantes. Tenemos que 7 de 8 límites o 6 de 9, luego veremos los gráficos planetarios, están ya sobrepasados. En fin, y a pesar de todo ello, todo lo que causa esos problemas sigue multiplicándose de forma exponencial. El problema que vamos a hablar hoy, que es el de la alimentación, que es el que se considera en los informes internacionales, que es el más grave de todos por delante de los combustibles fósiles, es uno del que ni siquiera se habla. De los combustibles fósiles se habla y hay cierta conciencia y sin embargo se siguen subvencionando. Entonces, bueno, vamos camino claramente de unos escenarios de superar holgadísimamente los 3 grados de aumento de temperatura junto con todo el resto de efectos en cascada de puntos de inflexión asociados al cambio climático que están desmadrándose desde hace ya bastante tiempo. Vamos camino de más probablemente de 5 grados de aumento de temperatura, lo cual, según Naciones Unidas, es un escenario claro de extinción. Entonces, de esto me parece que realmente se habla a veces, pero no hay una conciencia real, ni siquiera a menudo entre el activismo ambiental. Este es un gráfico muy importante que aparece en todos los informes ambientales que habla de la brusca, la multiplicación exponencial de las acciones que realmente no se están haciendo a la hora de eliminación, en este caso de combustibles fósiles, que habría que hacer por las 5 décadas que llevamos de retraso, habría que hacer una bajada en picado si se quisiera, si se hubiera querido llegar a evitar el 1,5 o 2 grados de aumento. Hacia lo que van las curvas actuales es muchísimo más que eso. Las curvas que he añadido yo, roja y azul, son respecto a la alimentación, que realmente en la alimentación es como si no hubiera habido una sola cumbre climática. No hay la menor reducción, al contrario, se prevé una duplicación de los consumos, lo cual directamente es imposible, no existe planeta para eso, pero eso es lo que actualmente hay en marcha con el apoyo de todos los gobiernos del mundo, incluido el progresista supuesto nuestro. Esta es la cuestión de los límites planetarios, un concepto que puso en marcha Johan Rockström, célebre científico climático sueco, con su equipo, que mide umbrales críticos que el planeta debe conservar en ciertos límites para sostener las condiciones de posibilidad de la vida humana en todo caso, y la civilización tal cual la conocemos. Bien, pues 6 de 9 están ya radicalmente sobrepasados. Muchísimo antes, en 2009, se temía que esto ocurriera a final de siglo, ya están sobrepasados de forma drástica y radical. Este es otro gráfico de lo mismo. Los límites planetarios, un concepto muy importante.
Es un poco antropocéntrico porque no deja de pensar los límites en función de la civilización humana, pero bueno, esta es la evolución que hubo desde que se plantearon en 2009 hasta hoy. Bueno, no voy a detenerme demasiado en toda esta cuestión, pero es un hecho reconocido que estamos ante la sexta gran extinción en masa, que es la primera creada por una especie del planeta. Pero lo más alarmante de ello es que, según algunos estudios, como este que cito aquí, las tasas de extinción actuales, donde estamos absolutamente desbocadas con la devastación planetaria, son más rápidas, del orden de 100 veces más rápidas que las de la anterior extinción en masa, la del Cretácico, la que extinguió a los dinosaurios. Esto para mí es el dato quizá más descabelladamente apabullante respecto al nivel de devastación que la civilización sedentaria humana ha creado en un abrir y cerrar de ojos evolutivo. Tenemos la curva de extinciones masivas de especies, y si somos realmente antiespecistas, cada una de esas especies vale tanto como la humana al completo, las extinciones han ido creciendo exponencialmente de la mano del aumento de la población humana y de su devastación planetaria. Aquí tenemos la biomasa azul es el ganado, la roja es los humanos, la verde es la de mamíferos salvajes que casi se han extinguido, es un 2% aproximadamente lo que queda ahora, antes no había nada más que eso, ¿no? Hace 10.000 años, y unos pocos humanos. Desde entonces, pues bueno, ha ido creciendo de forma exponencial y ahora mismo la masa de mamíferos terrestres es 98% ganado y humanos y un 2% salvajes, 2 a 4. De nuevo, datos radicales, absoluta. Esto es lo radical, ¿no? Esta clase de datos, las implicaciones que tienen, que iremos dejando luego. Bueno, este, por ejemplo, es un gráfico que habla de cómo la masa artificial creada por el ser humano extrayendo materiales supera ya, construyendo cosas, al total de la biomasa terrestre, según un estudio de Nature de 2020. Y bueno, la aceleración nunca vista de procesos nunca registrados antes en el registro fósil, de este modo como el calentamiento, el famoso calentamiento. Aquí vemos como nunca antes en los registros conocidos ha habido un pico de una aceleración tan extrema y radical. Bueno, tengo en el informe numerosas citas de Naciones Unidas y de altos comités, sí, sobre todo de comisionados de las Naciones Unidas o de declaraciones de Naciones Unidas, que reconocen plenamente el hecho de que la situación actual es una amenaza extrema para el futuro a la vida, el derecho a la vida y la posibilidad futura de disfrutar del derecho a la vida. Y de hecho, Naciones Unidas en 2022 reconoció el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano fundamental. De ahí ha surgido un poco la vía de los juicios climáticos ante el Tribunal de Estrasburgo, de los cuales el pionero quizá es el de los 6 niños portugueses, el caso Duarte Agostinho contra 33 gobiernos, y en el cual me inspiré para lanzar la demanda que está asociada a este informe. Lo más grave en este caso es que de la industria más devastadora ni siquiera se habla. Es la industria alimentaria. En este informe, en esta demanda, propongo un acrónimo y un campo conceptual nuevo, que sería, en inglés suena un poco mejor, AEFI, Animal Exploitation Food Industry, y AEA, la industria alimentaria de explotación animal, porque siendo la alimentación humana la industria más devastadora, el 80% aproximadamente de esa devastación pertenece a la de origen animal, de explotación animal. Por otro lado, dentro del total de la explotación animal, el 99% aproximadamente está en la industria alimentaria. Entonces, me parece importante poner el foco de forma especial y transversal, pero focalizado, en este tema como epicentro de la crisis ecosocial y además históricamente y sobre todo más que nunca. Este sería el epicentro de problemas ecosociales, ambientales, humanos, por supuesto no hay que decir animales. Sobre la importancia de este tema alimentario, más aún que por encima aún de los combustibles fósiles, cito este informe de consumo de Naciones Unidas del 2010, donde tienen esta frase para enmarcar, que dice, más que los combustibles fósiles, las actividades agrícolas influencian directamente los ecosistemas ocupando enormes cantidades de suelo y consumiendo enormes cantidades de agua. Hay otros de los informes que resumo en mi informe que abundan en esa cuestión. Es el tema alimentario el más grave por encima de, sino como mínimo al nivel de, pero con aspectos muchísimo más amplios, de impactos mucho más graves y amplios en muchas otras cuestiones más allá del cambio climático que los combustibles fósiles no tienen.
La literatura en torno a esta cuestión no surge con 2006, pero tiene su hito en el informe de FAO de 2006, La larga sombra del ganado, que es un contexto seminal a partir del cual ha habido una auténtica explosión de literatura con multitud de informes que yo reúno, gran parte de ellos en el mío, que es la primera vez hasta donde yo sé que se hace un informe, una síntesis de esta literatura, un estudio comparado. Pero hay textos seminales de los 60 y 70, como ya decía antes. Y ha habido una multitud de materiales, también cito más de 20 películas, de las cuales una de las más conocidas es esta, pero hay más de 20 que cito desde 2003, materiales que he encontrado, valiosísimos que sin embargo no se conocen. Yo los he conocido solo cuando he tirado del hilo de la investigación. El tema, repito, más grave es el silencio criminal que existe sobre este tema. Entonces, bueno, IAEA, ¿no? La industria, la alimentación, en particular la de origen animal, sería el epicentro de problemas asociados, por un lado, a la emergencia climática, por otro, al conjunto enorme de complejos y de la más profunda crisis ecológica que existe, que es la que llamamos a veces de biodiversidad, que es la gran extinción masiva, las extinciones masivas, la de los límites planetarios, la de los océanos muertos, la de la deforestación, la polución masiva, la degradación de ecosistemas y el uso devastador del suelo. Es, por supuesto, el epicentro del holocausto animal. Uso este término con plena conciencia y lo desarrollo plenamente. Es el epicentro de problemas de salud humana. Es el epicentro de problemas de desigualdad, conflicto, inseguridad alimentaria e hídrica. Y también es un factor clave en todo ese otro enorme problema asociado, que es el hecho de que se deseche un 30-40% de comida anual en el mundo. Entonces, yo propongo, como parte de lo que sería un medidor de la huella de extinción, que es una de las muchas medidas que se proponen en estos informes en términos de policy, de políticas, ¿no? Igual que se habla, por supuesto, como mínima medida de la necesidad de eliminar subsidios dañinos y crear subsidios a las cosas menos dañinas y más. Se habla, por ejemplo, de políticas de etiquetado, pues iguales, por ejemplo, a las del tabaco, ¿no? Bueno, para el tema de la alimentación habría que hacer un etiquetado infinitamente más alarmante que el que se hace para el tabaco, puesto que la devastación, la destrucción masiva asociada a a estas industrias es infinitamente más, ya solo en salud humana es mucho peor que el tabaco, en el resto de aspectos incomparablemente peor. Entonces, bueno, yo propongo 5 factores y hay que entender, con este informe lo que se plantea es que son inseparables, esos 5 factores no se pueden estudiar por separado, hay que hacer una visión integrada y un abordaje absolutamente integrado de los 5 factores, donde resulta que el holocausto animal es el epicentro, como decía, del problema de salud humana, de los de desigualdad, de los de biodiversidad y los de cambio climático. Todos ellos son interdependientes y la huella radical de esta industria en todo ello tendría como mínimo que ser informada y eso es justamente lo que brilla por su ausencia. En este autodiagrama para el informe, pues planteo esta idea, ¿no? De cómo ese holocausto animal es el epicentro de la destrucción del ecocidio, de la destrucción de los ecosistemas del planeta, puesto que la mayor parte de la agricultura y de la ocupación del suelo es para alimentar a esos animales, pero también es la mayor causa de todo tipo de enfermedades humanas, como después veremos a continuación, ¿no? Entonces, estos 3 elementos, la interrelación inseparable de estos 3 elementos, salud animal, salud humana y salud de los ecosistemas, que es un tema muy presente en los informes de Naciones Unidas, en los distintos organismos de Naciones Unidas y, por supuesto, en la multitud de estudios científicos que han salido desde 2015, sobre todo en torno al concepto de salud planetaria, que es un concepto un poco antropocéntrico, no hay tiempo de meterse en eso, pero bueno, porque en realidad salud planetaria quiere decir la salud de la humanidad, no del planeta, pero bueno, se plantea que no hay salud de la humanidad sin salud del planeta y sus formas de vida. No puede haber salud planetaria de los ecosistemas con 80.000 millones de animales en granjas contaminándolo todo por su forma de vivir. O sea, es ese sufrimiento animal el que subyace a la contaminación de esa industria y la que lo convierte en la más tóxica del planeta para los ecosistemas y para los humanos. Esa interdependencia absoluta de estos temas es fundamental argumentarla de cara, ya que el derecho internacional que existe solo es humano hoy por hoy, que es la gran lacra que tenemos, pues bueno, habrá que demostrar cómo los derechos de los ecosistemas, como ya plantea Naciones Unidas, son derechos humanos. Y falta la pieza clave, que es la de los animales. Entonces, vamos a ver algunos de los detalles. Esto en el informe está más detallado con referencias a los distintos informes donde esto se elabora. No vamos a ir ahora al detalle, pero uno de los factores conocidos
por quien lo estudia y más llamativos es el hecho de que la industria alimentaria de explotación animal y sobre todo la ganadería terrestre son la mayor fuente de cambio climático por encima del transporte mundial. Esto tiene mucha miga detrás, ¿no? De hecho, los distintos informes dan cifras muy diferentes, es un tema muy controvertido. El informe FAO de 2006 sentó las bases de esta cifra que luego ha ido variando, de que las emisiones directas de la ganadería serían un 18% de las totales. Después se quiso corregir con un informe patrocinado por la industria ganadera en 2013, intentando rebajar la cifra. No obstante, lo cual, 14,5 en ese año, si lo comparamos con los del IPCC, las 7,1 gigatoneladas que suponía esto, superarían todavía al transporte mundial. Incluso en el informe más conservador que se ha sacado desde FAO con la connivencia de las industrias ganaderas, incluso ahí da más que el transporte. Pero luego tienes informes del IPBES, por ejemplo, que es el comité, igual que está el IPCC, está el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, el IPBES. El informe de 2019 da una cifra que supera incluso la de FAO de 2006 y en SUE tal, que es otro estudio que yo cito, porque me parece bastante adecuado dentro de estos estudios que son más bien conservadores, se apunta a un 20%. Pero es que luego hay otros estudios, el de Gutland y Anhang de 2009 y el de Seiles-Rao de 2021, que dan cifras del 51% y del 87%. Esto que puede parecer un disparate no lo es tanto si tenemos en cuenta el otro factor fundamental por el cual la ganadería mundial es fuente primordial del cambio climático. No solo son las emisiones directas del ganado y de la maquinaria asociada, etcétera, sino que tiene que ver con la destrucción de ecosistemas, la ocupación del 46% de hábitat habitable de la Tierra con cultivos para animales. Quiere decir, ecosistemas degradados, deforestados, mares muertos. Quiere decir, eliminación de las fuentes naturales de absorción de carbono, que son la medida primordial de mitigación del cambio climático. Este es un tema absolutamente clave, una pieza clave para entender la cuestión. Ahora lo veremos cuando veamos esta cuestión de la ocupación terrestre, ¿no? Entonces, bueno, según los estudios, que varían un poco las cifras, entre el 77 y 80% de la agricultura mundial y un tercio de la superficie terrestre es para alimentar ganado. Entre el 41 y el 91% de la deforestación tropical, según los informes, es para alimentar ganado. Esto quiere decir que en la actualidad, porque eso va variando, una superficie equivalente a la mitad de Holanda se deforesta en la Amazonía para alimentar ganado. Ahora veremos los mapas de esto, ¿no? La ganadería terrestre consume también cerca de la mitad de la producción mundial de pescado, de acuicultura y de pesca, por lo tanto es el principal motor de la sobrepesca. La acuicultura como actividades también en sí mismas absolutamente devastadoras, que forman parte de ese complejo de las IAEA. Entonces, esta cuestión, ¿no?, de la ocupación del suelo, aquí vemos un mapa de los ecosistemas altamente degradados, porque realmente intactos se considera que solo habría un 3%. Pero esta es la cerca de mitad de ecosistemas altamente degradados, ocupados en su mayor parte por agricultura, que es en su mayor parte para alimentar animales, el holocausto planetario. Este es el mapa del estiércol mundial. Impresionante, ¿no? Este es el mapa de la contaminación por nitrógeno. Arriba están las fuentes. Este es el mapa de las emisiones de gases de efecto invernadero por la alimentación. Este es el mapa del potencial que decía antes de secuestrar carbono regenerando los suelos agrícolas, si se dejaran de usar para ese fin. Es, repito, la medida más potente de mitigación de cambio climático que puede haber. Este es mapa de niveles de transgresión de límites planetarios, como vemos, muy asociado a zonas agrícolas, y del riesgo global de sequía igualmente asociado. Por ejemplo, aquí en morado se ve las zonas de la Amazonía que están deforestadas en la actualidad. Entonces, en todos los países, si estudias uno por uno, yo hace poco que tenía que dar una charla para Colombia, pues bueno, estudié cómo está la situación en Colombia, pues exactamente idéntica que en el resto. Esta zona que se ve rosa en Colombia, esa es deforestación que se hace casi en su totalidad para alimentar ganado. Lo mismo ocurre en Perú, lo mismo ocurre en Bolivia, en Paraguay y por supuesto en Brasil, que es el problema número uno, del cual sin embargo apenas se habla.
La selva amazónica es uno de esos múltiples puntos de inflexión del clima global que está al borde del colapso, al igual que la Antártida o la corriente del Atlántico Norte. Colapso inminente. Otro dato escalofriante son las 700 zonas muertas en los océanos causadas por eutrofización, hipoxia, por los nutrientes que vienen de la agricultura, que, repito, en su mayor parte es para alimentar animales. Aquí vemos la enorme zona en el Golfo de México, de miles de kilómetros. El Mar Menor, por supuesto, es otro ejemplo de eso, mucho más pequeñito dentro de su gravedad. Difícilmente se puede arreglar ninguna de estas cosas. De hecho, uno de los informes que cito calcula las reducciones en la dieta europea de carne necesarias para intentar desatascar las zonas muertas del mar Báltico. Datavista es una base de datos que recomiendo ver porque tiene muchos mapas asociados a esta cuestión. Aquí está el mapa de macrogranjas, de más de 3.000 de las macrogranjas que hay en España. La zona, por ejemplo, de Lorca, que es de los peores municipios, suministrando sobre todo al pozo. En Datavista hay muchos datos de contaminación de distinto tipo. La contaminación es muy compleja. La contaminación, bueno, aquí estamos viendo los movimientos de esta ganadería industrial por todo el territorio. Y ha habido informes muy recientes que han salido la semana pasada de cerca de 170, más de 170 municipios que no pueden beber de su agua por el problema de la contaminación por nitratos, ¿no? Hay contaminación de tipos muy distintos. La de cloruros, por ejemplo, en esta zona vemos municipios afectados, la de nutrientes y muchos más. Datavista tiene mapas detallados sobre estos temas. Esto es en España. En el resto del mundo pues ocurre 3/4 partes de lo mismo. O sea, no hay una industria que esté intoxicando la tierra y el aire y el agua a un nivel tan devastador y tan ubicuo como esta, ni de lejos. En fin, el holocausto animal implica, sobre esto, claro, los informes existen datos y los he recopilado y los he reunido, pero sin embargo suelen eludirse la cuantificación de los daños salvajes, ¿no?, a los seres sintientes cuando se hacen estudios sobre impactos de la ganadería en el clima, la biodiversidad o la salud humana, ¿no? Es chocante, me parece, ¿no?, porque realmente no se puede separar una cosa de la otra. Pero, en fin, las cifras más establecidas que he contrastado es de unos 80.000 millones de animales que van al matadero cada año en la actualidad y creciendo, por supuesto. Esto quiere decir casi una cantidad equivalente al total de la población humana mundial cada mes al matadero. Unos 150.000 por minuto. Yo en mis charlas suelo pedir un minuto de silencio para que la gente reflexione lo que supone 150.000 a 180.000 animales exterminados durante ese minuto de silencio, ¿no? Estamos hablando pues, de cientos de miles de millones de mutilaciones sin anestesia por año, de los miles de millones de pollitos que son sacrificados después de nacer, de los 10 a 20% de animales que mueren en las granjas por las condiciones de vida que tienen, de que cuando hablamos de acuicultura estamos hablando de cifras 10 veces más elevadas, la pesca 3 tantos de lo mismo. Estos datos son fundamentales también y hay que ponerlos sobre la mesa con el resto de las cuestiones. En la iniciativa End the Cage Age tiene datos bastante detallados sobre el número de jaulas que hay por país. España se lleva la palma en Europa con más de 90 millones de animales que están toda su vida en jaulas, el peor con enorme diferencia de Europa. Este gráfico lo he hecho justamente recopilando esos distintos para visualizar la gravedad del problema, porque incluso en movimientos animalistas la atención se suele ir a estos puntitos tan pequeños. A mí que me gustaba la astronomía de pequeño, ¿no?, pues me fascinaban esos gráficos que demostraban el tamaño de la Tierra, Júpiter, el Sol, las estrellas, ¿no? Bueno, pues aquí es un poco lo mismo. Si os fijáis, animales de caza, salvajes de laboratorio, de entretenimiento, etcétera, sin quitarles la menor importancia a esos problemas. Bueno, son estos puntos. La ganadería es esto, ¿no? Es el meollo gigantesco. Pero el delirium definitivo viene cuando vemos que además de ser esa enorme cantidad, ese 99% de explotación animal, la más salvaje concentrada en la alimentación, tenemos que también los animales marinos
en gran parte son para alimentar a los terrestres, tenemos que la pesca también, que es la mayor fuente de destrucción de ecosistemas marinos, es también en gran parte para alimentar a los terrestres, y tenemos que el 80% de la destrucción de la tierra por la agricultura es para alimentar a la ganadería terrestre. Entonces, realmente es un epicentro de problemas y unas dimensiones muy difíciles de entender. Recomiendo que estudiéis este gráfico que está en el informe. Bueno, cito siempre a Isaac Bashevis Singer, el literato judío, premio Nobel de Literatura, que hacía justamente la comparativa del holocausto animal con el holocausto nazi, a diferencia de que el animal es infinitamente más grande. Y en Terna Treblinka, Charles Patterson estudia justamente cómo las técnicas del exterminio nazi se tomaron de la industria norteamericana de la ganadería. Esto está históricamente documentado. Llegamos, por tanto, a otro centro de la cuestión. Hay una auténtica revolución en ciencias, pero también filosofía, en torno a la redefinición de lo que es la sintiencia, la inteligencia y demás. Por tanto, también cito en el informe varios de la multitud de estudios que existen. Me he centrado en este caso en los animales más explotados, cerdos, vacas, pollos o peces, y cito 4 ensayos que hablan de la inteligencia, la sintiencia, la complejidad psicológica y social de estos animales, los más explotados de todos. Aquí hay un cambio de paradigma fundamental que choca frontalmente con las leyes humanas que están definidas para afirmar la propiedad humana de estos animales, precisamente. Entonces, incluso la ley europea, incluso desde el año 98, hay una directiva que habla de bienestar animal en relación con las 5 libertades. Conocéis que las 5 libertades son estas que menciono aquí. Bueno, pues hay 4 de ellas como mínimo que son absolutamente imposibles con cualquier granja, sobre todo intensiva. Entonces empieza a haber unas contradicciones muy... Este fue un poco el punto de partida para mí de crear ese grupo de trabajo Holocausto Planetario, para ver cómo se podía explotar esas contradicciones intrínsecas de esos cambios de paradigma que hay en marcha y usar una brecha. Y bueno, realmente es lo que se ha hecho por la vía de derechos humanos, de demostrar cómo se atenta contra los derechos humanos al crearse esta situación. Es imposible que se den condiciones de bienestar animal de ninguna clase, pero es ese abuso radical del animal lo que crea el resto de problemas. Por eso es inseparable de las otras cuestiones. Y bueno, cito a veces a Harari, el famoso ensayista, que no lo cito en otros contextos porque él no suele citar mucho a sus fuentes, pero sí que tiene un artículo que me gusta del Guardian de 2015, donde habla de la ganadería industrial como el mayor crimen de la historia. Tenéis la cita en el informe también. Vamos adelantando. En términos de salud, es fundamental la cantidad de aspectos no siempre reconocidos de afecciones extremas en distintos aspectos de la salud humana, empezando por el hecho ampliamente reconocido en los informes de Naciones Unidas sobre pandemias y otros que hay, de que la fuente de la práctica totalidad de pandemias humanas, bueno, todas son de origen animal, y las fuentes son la ganadería, los ecosistemas degradados, sobre todo para alimentar ganado, que es de donde salen virus para encontrar nuevos huéspedes, o el tráfico de especies salvajes, también muy asociado a los anteriores, ¿no? Entonces, la práctica totalidad de pandemias de la historia viene de la explotación animal, y el 75% de todas las enfermedades humanas son de origen zoonótico con idéntico origen, las enfermedades transmisibles. Luego está el tema de la resistencia antimicrobiana, que la ciencia actual ve con alarma como la gran amenaza de salud inminente. Pues bien, el 80% del abuso de antibióticos se da justamente en las granjas, en gran parte por las infernales condiciones de los animales, precisamente por la antihigiene y el estrés y el sufrimiento y la falta de salud de los animales. Hay un abuso extremo de antibióticos. De ahí viene la inmensa mayor parte de resistencia antimicrobiana, que es la mayor amenaza a la salud humana en la actualidad. Se espera que para 2050 no funcione ningún antibiótico. Pero es que luego, además, está el tema de las enfermedades no transmisibles. Porque resulta que, según los informes más sólidos, el Global Burden of Disease, 11,5 millones de muertes por año serían por dieta insana, por exceso de productos animales y sodio y carencia de vegetales y fruta. De lo cual, 2 millones se atribuyen a carne y lácteos, 1 millón a carnes rojas solo.
sea, estamos hablando de cifras superiores a la COVID en total. Y sin embargo no se dice ni una palabra de esto. Como bien se manifiesta en el documental What the Health, la industria americana financia justamente a las asociaciones del cáncer, la diabetes o el corazón, que son 3 de las enfermedades primordialmente causadas por la dieta insana. O sea, aquí tenemos una verdadera pandemia de primer orden, de la cual tampoco nadie habla. De hecho, en España maniobraron mucho las industrias cárnicas cuando se habló por parte de la OMS del problema del cáncer asociado a la carne de cerdo. Es que no solo es la carne de cerdo, no solo es el cáncer, es un montón más de enfermedades asociadas íntegramente al consumo de productos animales, sobre todo ultraprocesados. De nuevo, volvemos a esta interrelación de salud humana, como reconoce la World Organization for Animal Health, ¿no? Que no puede haber salud humana sin salud animal. Otro dato importantísimo es la manera en que esta industria agota anualmente cerca del 70% de toda el agua dulce consumida. Por tanto, es el principal impulsor de agotamiento del agua y también de su contaminación. Esto supone la mayor amenaza a la seguridad alimentaria que pueda considerarse. Y por lo tanto es también la principal fuente potencial de conflicto y de hambruna y de desigualdad. Pero tiene este tema de la desigualdad vinculado a la industria alimentaria, tiene muchísimas más aristas, es mucho más complejo y llevaría un poco más de tiempo desgranarlo, pero pongamos como ejemplo el tema de que se cultiva masivamente grano para alimentar al ganado que comen los países ricos en países pobres que no tienen acceso a ese grano. Esta es una de las muchas facetas de la enorme desigualdad que promueve este sistema masivamente ineficiente y devastador alimentario actual. Hemos mencionado ese otro problema de que se desecha 30-40% de alimentos a nivel mundial cada año. Esto significa que el 30-40% de los devastadores efectos que hemos estado describiendo hasta ahora se hace para nada. Reuniendo datos, considero que al estar mucho más deslocalizada la industria de origen animal, puesto que tenemos el grano creciéndose en un continente, los animales en otro, luego matándose en otro país, procesándose en otro, etcétera, etcétera, hay muchos más posibilidades de desecho de comida en ese aspecto de la industria que en la de puramente origen vegetal. Y hay informes de los que analizo en mi informe que precisamente se dedican a estudiar cómo es posible que haya un vacío de políticas de información tan radical como el que existe. Y yo he resumido 9 factores, algunos de cosecha propia, que considero que hay detrás de eso, mucho más allá del evidente lobby ganadero. Es un tema de gran complejidad y que creo que merece la pena que estudiemos a fondo si queremos poder combatirlo. La tendencia, por tanto, lejos de reducir, es a duplicar todos estos factores, que realmente no hay planeta para llegar a eso, ¿no? O sea, antes nos extinguimos que duplicarlo, pero la tendencia actual es a duplicar. Y España, que es la que más crece en todo esto en la Unión Europea, siendo además el país más sujeto a desertificación, es un caso particularmente sangrante, como lo es la UE en su conjunto con la farsa de su transición ecológica y su Europa verde. Esto está creciendo por todo el mundo. En China pues tenemos granjas como estas, que son rascacielos. La mayor granja del mundo es esta de aquí abajo, donde se espera albergar, creo que está acabándose ahora, a 2 millones de cerdos, ¿no? Entonces llegamos aquí al punto donde voy a mostrar gráficos de algunos de estos informes que comparo y estudio. Más de 60 son los informes que hago un estudio comparado, estudios que cuantifican los beneficios del paso a dietas vegetales. Es una literatura increíblemente potente, estudios puramente científicos. Empiezo por citar una vez más este informe de consumo de las Naciones Unidas de 2010, donde en las conclusiones, en la página 82 creo, se plantea que una reducción sustancial de impactos solo sería posible con un cambio sustancial y global de dietas lejos de los productos animales. Esta es una cita para enmarcar verdaderamente. Pero hay varias más que en esta página del informe reúno citas muy contundentes y muy potentes
de distintos organismos e informes abundando justamente en la misma cuestión, en que no es posible eludir el cambio de dieta, un cambio drástico y profundo, si queremos evitar escenarios catastróficos del clima y del resto de factores asociados. Estas dietas que se estudian son muy diversas, ¿no? Desde la omnívora y predominante, pasando por la mediterránea, lo que llaman Healthy Global Diets o dieta de salud planetaria, las flexitarianas y pescitarianas, las vegetarianas, las veganas, y las NFF, la New Foods y Future Foods, o sea, alimentos nuevos y futuros, o sea, nuevas técnicas y alternativas para proteína, alternativas a la que proviene de explotación animal, que incluye la carne in vitro, que incluye la fermentación de precisión de bacterias, que incluye otras posibilidades que están ahora mismo emergiendo. Desde hace décadas, de hecho. Hay varios de los informes que cito que profundizan en el estudio de estas alternativas y la importancia de avanzar en ellas. Los estudios varían también a la hora de qué tipo de paso a dietas vegetales cuantifican. Algunos estudian claramente lo que ocurriría y los beneficios que habría de un paso 100% global. Luego ya veremos los matices y la complejidad de hacer eso, ¿no? Otros ligeramente más bajos, otros apuestan o estudian, cuantifican más bien una reducción global del 50%, que en realidad querría decir un 80% para países europeos, y otros incluso medidas más bajas. En todo caso, una reducción global de estas características, por ejemplo del 50%, implicaría para los que más consumimos, como España, reducciones muchísimo más drásticas, de un 80%, 84% en un plazo inminente. Este es un gráfico del informe de IPCC de 2019 sobre cambio climático y suelo, donde se hace esta estimación de que la dieta vegana ahorraría 8 gigatoneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, mucho más que la vegetariana y que todas las demás, incluida la mediterránea, que es la última. Tanto que la bendice, ¿no? La mediterránea se supone que aportaría un 3 gigatoneladas de reducción, la vegana en torno a 8 gigatoneladas de reducción de emisiones directas y como potencial de mitigación. Bueno, voy a pasar a otros. Este gráfico de Springman, 2016, hace una cuantificación económica del dato, las VGN son las dietas veganas, que ahorrarían, dice, 30 billones de dólares en costos ambientales y de salud. Serían, por supuesto, las que más ahorrarían en comparación con otras dietas intermedias. Este gráfico del World Resource Institute muestra la radical diferencia en impactos de uso de suelo, consumo de agua y emisiones de gases de efecto invernadero. A la derecha tenemos los productos animales, destacando entre todos ellos el vacuno, y a la izquierda, pasada la raya, están los vegetales. Veis la diferencia extrema y radical en todos esos factores, que son todos de primera magnitud e importancia. Este gráfico que se puede ver en el famoso documental Cowspiracy también hace una comparativa similar de la dieta omnívora a la dieta vegana en emisiones de CO2, en agua y suelo. Este es otro gráfico importante del estudio de Keolean, porque hace una comparativa entre el impacto de hamburguesas de esa marca llamada Beyond Burgers, hamburguesas vegetales y hamburguesas de vacuna. Y veis la diferencia radical en impactos que tendrían las vegetales respecto a las de vacuno. Esto es muy importante porque a veces yo he oído incluso a dirigentes ecologistas hablando en televisión diciendo que a ver si las hamburguesas vegetales van a acabar siendo más contaminantes que las de ganado. Eso es intolerable que lo diga un dirigente ecologista. Eso no se puede admitir. Que se estudien los informes y que sepan de lo que están hablando, ¿vale? Eso no existe dato alguno que aporte que puede haber una industria alternativa de proteínas que ni de lejos contamine lo que contamina la ganadería. Contaminación siendo solo uno de los factores problemáticos de los que estamos hablando. Este es otro informe del E-Emissions Gap Report de UNEP, del informe de la brecha de emisiones de Naciones Unidas, donde se cuantifica aquí el potencial de reducción de la dieta vegana, que sería la máxima reducción a nivel de cambio de dietas, que estaría asociado a su vez a la reducción por reducción de deforestación y recuperación de suelos que absorban carbono. O sea que más de la mitad de posibles factores de mitigación vendrían de una dieta vegetal.
Este es de otro estudio que plantea también cómo se reduciría el 80% de los impactos de la dieta con la vegana o la de nuevos alimentos, que decía antes, la de alternativas de sustitutos aparte de los vegetales para la proteína animal. Y este es otro gráfico del famoso estudio de Poor y Nemec de 2018, que estudiaron más de 40 tipos de alimentos diferentes y su impacto en emisiones de gases de efecto invernadero, uso de suelo, acidificación, eutrofización y consumo de agua. Y de aquí salen algunas de las cifras que suelen barajarse también, incluido el hecho de que se podría liberar 3.300 a 3.700 millones de hectáreas de suelo para reforestación y regeneración y absorción de carbono. Esto va asociado a lo que se denomina rewilding en inglés, resilvestración, que es, hay ardientes defensores de la misma, como George Monbiot, por ejemplo, en el Reino Unido, como uno de los factores clave de ese cambio de dieta, ¿no? La resilvestración planetaria. Esta es la famosa dieta planetaria, que es una cosa que se viene proponiendo desde 2015-2019. Sería una dieta supuestamente saludable para el planeta y para los humanos, claro, si no tenemos en cuenta los animales que quedarían explotados, y que implicaría una reducción muy drástica, no eliminación, pero sí reducción muy drástica del consumo de carne, más del 50%, puesto que plantea estos consumos como consumos saludables: 14 gramos al día de carne roja, 29 de carne blanca. La media global ahora mismo es del 51, global. La media europea o española es por encima de 100 gramos al día en carnes rojas. Si pensamos el total de la carne, en España tenemos unos 300 gramos, 400 gramos al día frente a los 43 que sumarían estos dos factores en la dieta planetaria. O sea, volvemos a lo que decíamos antes. Para ajustar España a la dieta planetaria que plantean innumerables estudios científicos como una de referencia, habría que reducir al menos un 84% el consumo de productos animales en España de forma inmediata o inminente, lo más rápida posible. En fin, estamos a la cabeza. España es el peor país consumidor de carne de la Unión Europea y uno de los peores del mundo, junto con Estados Unidos, Argentina, Australia y pocos más. Y estamos en grave aumento de estas industrias, a pesar de ser el país con más desertificación de Europa. Que nos cuente esto el Ministerio de Transición Ecológica, porque realmente lo que están haciendo es criminal directamente. Este es un tipo de curva que se plantea que tendría que hacerse una reducción inmediata de aquí a 2030 y 2040 en estos consumos. Lo que se prevé es justo todo lo contrario, una duplicación en el mismo tiempo. Es un gráfico que encontré en un documento que tiene Greenpeace Online, aunque luego aquí no dicen gran cosa del tema en España, pero lo tiene cuantificado, ¿no? de la reducción para 2030 y 2050 que cada país europeo tendría que hacer, España a la cabeza, un 84%, como decíamos, para ajustarse a esas propuestas que ni siquiera son de eliminación de los productos animales, sino de una reducción acorde a criterios científicos de salud planetaria. Y llegamos por fin, y quiero detenerme en estos, a los informes de MITECO, del Ministerio de Consumo, informes de 2022, justamente de la época se publicó este informe en que Garzón hizo sus famosas declaraciones y se le echó su propio gabinete encima, mandándole callar. Bueno, aquí vamos a ver hasta qué punto el Ministerio tenía los datos, todos los datos que estoy manejando. Aquí vemos los daños a la salud humana. Lo azul es alimentación. Bueno, yo me he ocupado de extrapolar cada segmento de cada color, a ver cuánto sumaban, y ha salido esto. La alimentación es mucho más que la vivienda, 3 veces más que la movilidad y que todo el resto de factores a nivel de impactos en la salud humana. Si vemos este gráfico de integridad de los ecosistemas, vemos lo mismo. El azul es el color más predominante. Me he ocupado una vez más de extrapolar cada segmento y sumarlos y vemos que aún más aquí, en ecosistemas, la alimentación es más del doble de impactos de la vivienda, más del triple de la movilidad. Datos todos ellos producidos, manejados por el Ministerio de Consumo. En límites planetarios también veis que el color azul es el más predominante. Y este es de nuevo del informe de Naciones Unidas de consumo. Los informes de consumo son bastante elocuentes cuando se los investiga bien. Donde vemos también en este caso el color marrón, la alimentación, es el más de mayor impacto, más destructivo en todos los factores. Entonces, bueno, que nos cuenten los ministerios de España, porque ignoran los datos que tienen en sus propios informes, ¿no? Porque todo eso está ahí. Todos los gobiernos tienen los datos y los tienen desde hace décadas.
Habría muchos mitos falsos que comentar, por ejemplo, sobre la ganadería extensiva, que es también devastadora. De hecho, hace años había estudios que cuantificaban la necesidad de pasar a ganadería intensiva para reducir impactos de la extensiva. Lo que pasa es que al final hemos visto que la otra es aún peor. La cuestión de lo local y lo agroecológico sí es importante, pero con la actual población mundial viviendo la mayor parte o casi la mitad en lugares donde no se puede cultivar, sencillamente eso no es posible. O sea, si se quiere plantear como abordaje de conjunto de una transición, hay que poner sobre la mesa más problemas en conjunto, incluido el de la población. La cuestión de los sustitutos vegetales, que se los acusa de ser comida falsa. Bueno, no hay cosa realmente más artificial y tóxica que los productos de la ganadería. Y respecto al precio, pues evidentemente tiene que ver con la necesidad de apoyar industrias que puedan escalar y reducir, cambiar el foco de los subsidios, en vez de estar en las cosas tóxicas, que estén en las cosas que pueden ayudar a salir de la crisis planetaria. El elefante de la habitación somos los países ricos, por lo tanto, a la hora de hacer esta transición global, es por los países ricos donde hay que empezar claramente. Es más compleja la historia en países de África, donde hay una dependencia inmediata de muchos ganaderos pequeños de su ganado, que no deja de ser profundamente problemático, pero el problema, el foco del problema, los que comen cantidades desorbitadas de productos animales, somos los países ricos y las economías del desarrollo. Y España y la Unión Europea somos de lo peor. Por tanto, con esa ansia de greenwashing, ¿no?, de lavado de cara verde, no podemos permitir que se ignore el meollo del problema en esos discursos falsamente verdes de España y la Unión Europea. Creo que hay que tener tolerancia cero con cualquier forma de negacionismo, incluida la que se produce incluso en movimientos ecologistas. Luego está el tema, que también aparece en todos estos informes, el de que en el consumo de Naciones Unidas y varios otros, de que no hay manera de abordar el otro problema, el segundo en importancia, que es el de los combustibles fósiles, sin un decrecimiento de los consumos. Porque la cuestión de las renovables solo puede aportar una solución muy limitada al problema. Esto lo plantea aquí una cita que saco de nuevo del informe de 2010 del consumo de Naciones Unidas respecto a esta necesidad de reducción de consumos y producción como respuesta significativa al problema de los combustibles fósiles. España, pues bien sabemos, está vendiéndose como huerto solar de Europa y del mundo, igual que se está vendiendo como granja del mundo y lugar vacacional del mundo, ¿no? Es una especie de colonia europea a esos efectos que vende la España vaciada. Y por último tenemos el tabú de la población, pero es que es una pieza clave del puzzle, ¿no? Aquí tenemos el gráfico de crecimiento demográfico del Sapiens en los últimos 5.000 años, donde se ve la radicalidad de la curva exponencial, que ha ido totalmente de la mano de la explotación de la vida y de los impactos en el planeta. Es evidente que una curva de crecimiento de estas características no puede durar mucho tiempo más. Pero lo interesante es ver su anomalía, es decir, que durante el resto de la historia del Sapiens, durante 100.000, 300.000 años, la población se mantuvo en torno a 1.000.000. Y es justamente con las extinciones masivas en el Paleolítico Superior y con el Neolítico, con la ganadería y la agricultura, cuando empezó a crecer la población, primero levemente y luego ya de forma mucho más acelerada, siempre fundada en la explotación de la vida. Esta sería la curva del ganado, que pasó de 0 a 80.000 millones en 10.000 años. Es también la curva del consumo, que se ha multiplicado 10 veces más rápido que el consumo per cápita. Por eso, voy a adelantar un poco, el paso a dietas vegetales sería la medida más urgente de todas, sería la de más fácil implantación técnicamente si hubiera una voluntad de hacerla y se puede realizar desde la voluntad individual. La siguiente más urgente sería la reducción drástica de consumos en todos los órdenes de la vida, puesto que el consumo es lo que más crece, mucho más que la población. La tercera sería el tabú de la población, el debate urgente que necesitamos sobre una manera voluntaria y democrática de dejar de subvencionar la familia numerosa y dejar de imponer una lógica de multiplicación que nos lleva a un suicidio colectivo.
Estas tres medidas las reúno en la propuesta Vegan Queer que vengo lanzando últimamente, como veis en la camiseta que llevo puesta, y que en realidad pues, es un reverso de ese triple mandato que nos ha llevado al abismo, ¿no? De la multiplicación, la ocupación terrestre y el dominio. Si a alguien le parecen radicales estas medidas, realmente son las que vienen definiendo innumerables científicos desde hace tiempo. Este escrito fue el escrito público con más firmas de la historia. 15.364 científicos de 184 países firmando este manifiesto promovido por William Ripple, conocido científico que también tiene sonados estudios sobre los impactos de la ganadería, y donde aparecen justamente todas estas medidas que yo estoy mencionando, ¿no? Entonces, parece que la ciencia a veces es mucho más radical que el activismo, no digamos ya que la política u otros sectores, ¿no? La cosa es que luego, a menudo, pues, a la hora de plantear políticas concretas, ya ahí los científicos no se meten, ¿no? Es una pena. La otra cuestión a mencionar, para acabar de contextualizar el problema, es que hay muy potentes y revolucionarias teorías antropológicas desde los años 60, una vez más, como la teoría de la sociedad próspera original, que dejan bien clara la manera en que el conjunto de problemas actuales, tanto ambientales como humanos y de desigualdad humana, surgen con la explotación de la vida en el Neolítico, por lo menos se consolidan con ellas en los últimos milenios. Mientras que en el resto de nuestra historia, durante el 99% de la historia del Sapiens, bueno, la gran sorpresa de los antropólogos que fueron a estudiar las que quedan, las sociedades recolectores que quedan en el mundo, su gran sorpresa, que es revolucionaria, fue que tenían una gran calidad de vida. O sea, ellos esperaban encontrarse con unas, bueno, sociedades de gente que vive miserablemente y su gran sorpresa fue que trabajaban 2 horas al día, que tenían un estado de salud y de alimentación muy bueno, que no tenían desigualdades intrínsecas a nivel social, ni mucho menos con los animales, ni mucho menos con el medio ambiente. Esto creo que es fundamental ponerlo sobre la mesa, junto con los argumentos que figuran en todos los informes climáticos respecto al papel fundamental de las comunidades indígenas del mundo en la preservación de la biodiversidad y lo que hay que aprender de ellas en términos de sistemas alimentarios, para desmontar el supremacismo humano y la idea absolutamente falsa de que la civilización sedentaria e industrializada tenga algo defendible. Esto va asociado también a importantísimas tradiciones intelectuales en las que yo me inscribo, filosóficas del antiespecismo, el antiantropocentrismo, el posthumanismo y otras asociadas, que plantean la urgencia de un cuestionamiento radical de los conceptos de especie, de humano, de género, de raza, etcétera, etcétera, como conceptos intrínsecamente asociados a un proyecto de dominación devastador y que no nos lleva más que a un callejón sin salida. Esto tiene que ver con otra cuestión importantísima y ya intentaré ir resumiendo en breve, que es la manera en que en todos los discursos climáticos, los informes, los estudios en general, aparece un concepto como clave para la vida, que es el concepto de biodiversidad. Esto es extremadamente interesante y plantea también toda una revolución ontológica de cómo entendemos el mundo. Porque realmente lo terrible es que lo que llevamos 10 milenios haciendo es sustituir biodiversidad por monocultivos, o sea, homogeneidad radical. Por eso yo propongo que, bueno, la biodiversidad es una ley de la vida, el monocultivo es ley de la extinción. O sea, todo lo que llevamos haciendo en términos de proliferación de monocultivos, de plantas, de animales y de humanos y de materiales, es el reverso exacto de la ley de biodiversidad. Por resumiendo ya los puntos de policy que resumo en el informe recogiendo los de muchísimos otros informes, hay más de 30 puntos que recojo, que serían a debatir ya más en detalle en reuniones más concretas al respecto, ¿no? De los cuales la eliminación de subsidios tóxicos es la de las medidas más básicas que se proponen, potenciando en su lugar subsidios a industrias que permitan la transición de la dieta. Pero se habla también de cuestiones de regulación de muchos tipos, de regulación pues, directamente también de la necesidad de impedir la proliferación de ganadería y de reducir las granjas y sus impactos. Está la cuestión de impuestos a la carne, etcétera, etcétera. Está la cuestión que planteaba antes del etiquetado, de la información y el empoderamiento del ciudadano, el conocimiento sobre la huella de los productos.
Está la cuestión simplemente también de activar esa emergencia climática que todo el mundo ha declarado, pero sobre la que no se hace absolutamente nada. Están todas las medidas relativas a restaurar ecosistemas que son imposibles sin una reducción drástica de los consumos de origen animal. Y está luego también asociada a toda la cuestión de los decrecimientos de consumo y el famoso tabú del decrecimiento demográfico voluntario, que hay que poner también sobre la mesa como parte esencial del puzzle. Si hablamos de subvenciones, bueno, es que hay que verlas todas juntas, ¿no? Los subsidios a la extinción, podríamos decir, los subsidios a la ganadería, los subsidios a los combustibles fósiles, los subsidios a la familia numerosa, ¿no? Y muchos más, pero como mínimo estos. Denunciar el negacionismo criminal de gobiernos, de empresas, de medios de comunicación, de la academia y también de los movimientos ecosociales. A mí sí hay algo que me parece sangrante, es que con la COP28, por ejemplo, en los manifiestos de los colectivos ecologistas que se publicaron y en las manifestaciones que se hicieron no se dijo ni una palabra de ninguna de estas tres cuestiones clave que aquí se están planteando. A mí eso es lo que más me alarma de todo. Hay también cuestiones interesantes en marcha y que son importantes de trabajar a nivel pues, de acciones legales audaces como la que estoy planteando en Estrasburgo, que son nuevos paradigmas de justicia. Hay escritos que cito sobre propuestas de definición de un Earth System Justice, un sistema de justicia terrestre, que define criterios de una justicia humana intergeneracional, humana intrageneracional e interseccional, y luego la justicia interespecie como inseparable de las anteriores. Hay varios intentos actuales y las propias Naciones Unidas ha convertido en derecho humano fundamental el derecho a un medio ambiente sano, pero falta la pieza clave del puzzle, que es los animales, la explotación animal como epicentro de la destrucción terrestre, no reconocida, ¿por qué? Pues por el poder de la industria alimentaria y por cómo ha sido una piedra fundamental de la expansión humana, del supremacismo humano. En fin, vamos cerrando ya. Entonces, urge denunciar los crímenes de lesa humanidad que cometen los estados, pero creo que el cambio tenemos que activarlo nosotras. Los estados difícilmente lo van a hacer, puesto que los estados no son otra cosa que una articulación de la explotación de la vida convertida en lógica de gestión integral de la vida. Lo han sido así desde sus comienzos. Los estados surgen de la explotación de animales y de cultivos. Y no son otra cosa que la articulación de lo mismo. Y de hecho están mutando ya hacia algo todavía peor, que es lo que algunos llamamos gubernamentalidad algorítmica, que es una forma aún más totalitaria de gestión integral de control total de la vida, con sistemas algorítmicos que también, a mi juicio, tienen los días contados, puesto que son radicalmente insostenibles a todos los niveles. Entonces, bueno, creo que estas son cuestiones clave a la hora de pensar dónde está realmente el problema de fondo y qué se quiere hacer respecto a eso, qué es lo que realmente se busca, o sea, qué clase de cambio se quiere y quién pretende hacerlo, ¿no? A mi juicio hay que redimensionar totalmente los movimientos ecosociales, de entrada creando alianzas transversales. No puede ser que cada problema vaya por separado cuando todo está interconectado. Lo que intento focalizar aquí es decir, bueno, aquí hay un foco esencial, ineludible del problema. Bueno, había todo un debate aquí del puzzle de respuestas interconectadas y de campos de estudio que hay que interconectar. Este es un diagrama que incluyo en el informe de la cantidad distinta de campos de estudio que hay que poner en común para mostrar el problema y las posibles respuestas de una forma más completa y contundente. Lo que se suele hacer es abordarlo de formas completamente separadas y sin un abordaje completo a la cuestión. Y ya por ir cerrando. Bueno, algunas frases que lanzo últimamente es que la utopía es que tenga ningún futuro lo que está sucediendo ahora mismo. Que el genocidio es seguir así. Y que los crímenes los están cometiendo los estados, porque los estados, más aún que las empresas, son los supuestos garantes de derecho en la actual era humana de estados de derecho, y eso no es verdad. Hay que exigir las máximas responsabilidades y denunciar sin la boca pequeña, con los máximos argumentos, los crímenes de lesa humanidad, de los supuestos defensores de los derechos. Repito que el Estado nunca surgió para defender los derechos ni de los humanos ni de la vida, surgió para defender la propiedad y la explotación de la vida. Entonces tenemos ahí un problema de fondo mucho más grave de lo que parece. En fin, y cerrando ya con tres metáforas que me gusta usar.
Una de ellas es esta de Antonio Guterres, el secretario de Naciones Unidas, que plantea que tenemos el pie en el acelerador en la extinción. Si nos fijamos, toda la política humana lo tiene. La extrema derecha con más fanatismo, los otros también tienen el pie en el acelerador en la extinción, solo que de forma un pelín menos fanática. Otra metáfora es que el Titanic se hunde, pero ¿qué nos dedicamos a hacerle en el mejor de los casos, incluso desde movimientos ecologistas? Ponerle parches al casco, como si con eso se pudiera arreglar algo. Y la otra metáfora es la de Matrix. Seguimos inmersos en una narrativa del supremacismo humano como si realmente esto que hemos creado, la civilización sedentaria, fuese la cúspide de la evolución, fuese algo necesario e ineludible. Realmente es una cosa indefendible y devastadora, ¿no? Entonces, bueno, desmontar todo esto requiere un trabajo filosófico, requiere un trabajo en profundidad que creo que es fundamental a la hora de redefinir las políticas. Yo, no Siri Noria, propongo desde hace unos años unas terapias ontológicas, ¿no?, para desmontar estas falacias milenarias que realmente todas llevamos muy dentro, ¿no? Cuando hablamos del tema de la población, cuando hablamos del tema de desmontar la ocupación sedentaria de la tierra, no solo ya cambiar la dieta. Hay mucha gente que empieza a decir, ¿a dónde vas, no? El supremacismo humano lo tenemos muy hondamente metido y hace falta mucho trabajo, empezando por nosotras mismas, para empezar a desmontarlo y ver entonces qué hacer. Y cierro ya con este eslogan de Naciones Unidas. Este es el vídeo que mandó Naciones Unidas a la cumbre de Glasgow hace un par de años, con un dinosaurio hablando en el hemiciclo, diciéndole a la humanidad: no escojan la extinción. Quizá en las malas hierbas, en la vuelta a los recolectores, tenemos una verdadera respuesta posible frente a toda esta situación que no tiene gran futuro. Pues lo dejamos aquí y podríamos desgranar en todo caso problema por problema en sesiones futuras, porque como veis es extremadamente denso y con muchísimas facetas. Muchas gracias.